Todo comenzó con otro viaje de camping familiar. Mi hermano Andy, mis padres, mi tía Laura, mi tío Ben y yo siempre planeábamos una aventura anual para acampar en las montañas cercanas. Cada año nos gustaba ir un poco más alto y un poco más lejos. Llegamos y montamos la tienda en una llanura cubierta de hierba. Era bastante agradable y tranquilo. Parecía increíble que solo estuviésemos a unos pocos kilómetros de la vida urbana. La única parte que no me gusta de estos viajes es que no hay baño, así que si necesitabas un poco de tranquilidad, tienes que llevar una pala y esperar a que no te piquen las hiedras venenosas. Estaba atardeciendo y ya teníamos todo listo. El fuego crepitaba en la hoguera. Me dieron ganas de hacer pis, así que le dije a mi madre que me iba hasta la arboleda. Pero no te alejes demasiado, que la cena está casi lista, me dijo mi madre, y yo asentí desde lejos. Me adentré en el frondoso bosque e hice mis cosas. Una vez terminado, me subí los pantalones e inicié el camino de regreso, pero justo cuando estaba a punto de salir, vi algo por el rabillo del ojo. Volví la cabeza y en un estanque a unos pocos metros de distancia había una muchacha. Tenía curiosidad, así que decidí acercarme. Ella tenía el pelo negro, largo y desordenado, recogido en 2 coletas. No parecía mucho mayor que yo, unos 13 o 14 años. Llevaba un vestido plisado, desgarrado pero sin zapatos, y sus piernas estaban cubiertas de rasguños. ¡Hey!, la saludé, acercándome a ella. Poco a poco se giró hacia mí. Tenía un flequillo negro que le cubría medio rostro. Mi nombre es Rubin, le sonreí. ¿Cuál es el tuyo? Una niebla la rodeó. Mientras ella se quedó en silencio, apenas podía ver los árboles de alrededor. La oí susurrar. Lulú. ¿Lulú? Es raro, pero es un nombre lindo. ¿Dónde vives, Lulú? Miré a mi alrededor. Era difícil ver algo. Además, era ya casi de noche. Puedo llevarte si quieres, murmuró tomando mi mano. Su piel era suave, incluso con los rasguños, pero estaba muy fría. Me paralicé durante unos segundos, no sabía si debía ir con ella o no. La volví a mirar, me dejé llevar y la seguí. Fuimos por un sendero de tierra que estaba atestado de hojas secas y ramas caídas. En ese momento solo me fijé en ella y no en el hecho de que estábamos caminando a ciegas en la niebla. Se las arregló para conducirnos a una vieja casa abandonada de 2 pisos. Allí la niebla era aún más espesa. Nos sentamos en el porche a contemplar la oscuridad. ¿No tienes miedo, ya sabes, de vivir aquí tú sola en el bosque? Ella abrazó sus rodillas magulladas y mantuvo sus ojos ocultos. En realidad no. Incluso con los hombres altos, asesinos y monstruos de 4 patas. Nunca estoy asustada. Nadie me visita de todos modos, explicó bajito. Me sorprendió su respuesta. Por un momento pensé que estaba loca, pero parecía que llevaba viviendo allí bastante tiempo. ¿Pero de dónde eres? De un lugar lejano y oscuro. No me gusta mucho la oscuridad. Las cosas malas suceden allí. Ella tembló por un momento y luego se quedó en silencio. ¿Por qué te tapas la cara?, le pregunté después de sentir un escalofrío. Quiero verte. No me gusta que la gente vea mi cara. Otro silencio misterioso llenó el ambiente. Entonces me aclaré la garganta. ¿Cuándo crees que se irá la niebla? Tendré que regresar al campamento antes de que mis padres se preocupen. La miré y ella se puso de pie. De repente sentí algo extraño en ella. Una sensación triste y demoníaca me abrumó. ¿Tienes hambre?, preguntó ella caminando hacia la puerta. Sí, me puse de pie listo para seguirla al interior de la casa. Dentro todo estaba muy cuidado. Las ventanas estaban limpias y el sofá parecía cómodo. Había luces encendidas en la zona de la cocina. Me senté en el sofá. Ella entró en el salón con un plato de sopa y una cuchara de plata brillante. Lo puso en mi regazo y fue a buscarme una servilleta. Luego desapareció subiendo unas escaleras. Me senté solo a tomar mi sopa. Estaba calentita y me sentó bien. Comí pensando en mis padres. Llevaba fuera mucho tiempo, pero no nos habíamos alejado demasiado del campamento. ¿No debería escuchar a mis padres gritando por mi nombre? Debería ser capaz de oírlo desde aquí, aunque todo se volvió raro desde que la niebla apareció. Me quedé lleno después de comer la sopa y enseguida me entró el sueño. Dejé el plato y la cuchara en la mesa y me tumbé en el sofá. Solo podía pensar en la chica. ¿Dónde se había metido? Entonces me quedé dormido. Me desperté en la oscuridad de la noche por un fuerte grito que venía como del sótano. Me levanté del sofá y miré a mi alrededor. Solo se oía el crujido de las tablas de madera. Miré la mesa, pero los platos ya no estaban. Supongo que Lulú se los llevó. Cerré los ojos de nuevo, tenía mucho sueño. Estaba ya casi dormido cuando de repente me sobresalté de nuevo por un grito. Esta vez estaba seguro de que no era cosa de mi imaginación. ¿Qué pasa si Lulú estaba en peligro? Necesitaba asegurarme de que estaba bien. No podría soportar que le hubiese pasado algo malo. Entonces empecé a mirar por toda la casa buscando el sótano. Cuando agarré el pomo de la puerta, una frialdad espeluznante recorrió lentamente mi cuerpo. No quería abrir, pero me armé de valor. Detrás de la puerta estaba oscuro. Debía bajar una escalera. Me tapé la nariz, un olor fétido me invadió. Mientras bajaba, el mal olor era cada vez más fuerte. Mi estómago comenzó a agitarse y mis ojos se humedecieron. Olía a podrido. Encontré un interruptor y lo pulsé. El sótano estaba ahora completamente iluminado. En la esquina de la habitación había otra puerta cubierta de moho. ¡Lulú!, grité, mirando a mi alrededor. No hubo respuesta.
¿Dónde podría estar? ¡Lulú!, grité más fuerte, con más ansia que antes. Agarré el pomo de la puerta de la esquina y la abrí. ¿Lulú? Lo que había visto en esa habitación me hizo vomitar. Había un cuarto entero de cuerpos podridos en descomposición. Había hombres y mujeres tendidos sobre el suelo. Todos tenían en común que ninguno de ellos tenía ojos. Solo había cuencas vacías mirando a través de mí. No podía soportarlo. Me giré y allí estaba Lulú. Tenía las piernas y los brazos cubiertos de sangre. Me quedé horrorizado. Deseaba que todo esto fuera una pesadilla, que nada fuera real. Has visto demasiado. Ella me miró y sacudió su cabello moviéndose para revelar su rostro. No tenía ojos. ¡Tu cara! Me aparté rápidamente y tropecé contra unas herramientas que estaban tiradas en el suelo. Tocó mi cara suavemente con su mano. No puedes ver mis ojos en este momento. Dijo con una pequeña sonrisa. Pero yo los tengo. Me quedé helado, mi corazón estaba latiendo intensamente. Apenas podía respirar. Lulú se apartó todo el pelo de la cara, manchándola con la sangre de sus manos. ¿Ves? La piel alrededor de las cuencas comenzó a desgarrarse y sangrar. Parecía tan triste, tan herida. Ahora que lo has visto... Ella extendió su mano hacia mí y yo la golpeé. ¡Aléjate de mí! ¡No me toques! La empujé y torpemente corrí por las escaleras a oscuras. Ella me siguió. ¡Has visto demasiado!, repitió mientras me seguía. ¡Dame tus ojos! Miré hacia atrás. Estaba de pie en el porche. Yo seguí corriendo hasta que tropecé con una rama y caí por una pequeña colina. Me golpeé el brazo contra una roca y grité de dolor. Ella apareció frente a mí. Puso sus manos a pocos centímetros de mi cara. Le di una patada y escapé. No paraba de gritar que le diera mis ojos y me siguió corriendo. La sangre brotaba de la pequeña abertura en mi brazo. Entonces ahí fue cuando me di cuenta de que estábamos de nuevo en el estanque donde la había visto por primera vez. Eso significaba que mis padres no estaban muy lejos. Corrí rápido hasta que llegué al campamento. Mi familia se sobresaltó. Estaba mareado y cansado. Vi a mi madre, se veía tan preocupada. La niebla había desaparecido, ya estaba a salvo. Me desmayé. Me desperté en un hospital con mi madre al lado de mi cama. Tenía escayolado el brazo. Ella se inclinó para darme un beso en la frente. Estoy tan contenta de que estés bien. Te fuiste 5 minutos para ir al baño y vuelves con un brazo roto y magulladuras. ¿Me explicas qué estabas haciendo? ¿5 minutos? ¿Solo 5 minutos? ¿Me había ido solo 5 minutos? Pero la chica, la niebla, la casa y los cuerpos... ¿Había sido un sueño? ¿De qué estás hablando, hijo? No hay casas en la zona y ayer no hubo niebla en la montaña. Yo estaba seguro de haber visto la niebla y a la chica. Había tocado mi mano, me dio de comer y los cuerpos. ¿Qué me estaba pasando? Me dieron el alta en el hospital y nos fuimos a casa por fin. Por la noche la niebla se levantó, pero no me pareció raro. Era normal en la zona. Puse el despertador, me acosté y cerré los ojos. La casa estaba en silencio. La imagen de la chica era clara en mi mente. Tomé una respiración profunda cuando oí un susurro espeluznante. Dame tus ojos. Estábamos junto al río. La fogata ardía y las llamas se agitaban. Sonaron las campanas anunciando las 11 de la noche. De repente todo quedó en un silencio sepulcral. Ya nadie reía, nadie hablaba. Solo permanecía el susurro de un viento helado. Entonces, una mujer emergió de entre los árboles. Se escucha un quejido ahogado y doloroso. ¡Ay, mis hijos! ¿Ya sabéis de quién se trata? Estamos hablando de La Llorona, una mujer con aspecto fantasmagórico, vestida de blanco con cabellos largos y oscuros, que flota en el aire con un suave velo que cubre su horripilante rostro. Se aproxima por el oeste y se dirige hacia el norte, vagando y llorando por las calles. La Llorona es un espectro del folclore latinoamericano que, según la tradición oral, se presenta como el alma en pena de una mujer que perdió a sus hijos y se dedica a buscarlos, asustando a la gente con su sobrecogedor llanto a quienes la ven o escuchan. Una historia triste, un cuento de horror, desamor y traición que se ha ido pasando de generación en generación. Esta leyenda cuenta con muchas variantes según la región, pero todos concuerdan que se aparece deambulando cerca del agua y que sus lamentos son atronadores. Una de las versiones más populares cuenta la historia de una hermosa mujer de origen humilde que era amante de un caballero de la nobleza. Durante un tiempo fueron felices y tuvieron 3 niños, pero un día el hombre los abandonó sin dar explicaciones. Al poco tiempo supo que se iba a casar con otra. Este engaño destrozó el corazón de la hermosa mujer. Afligida, decidió tomar venganza de la forma más cruel que se le ocurrió. Una noche, la mujer despertó a sus pequeños hijos y se los llevó a pasear cerca del río que se encontraba próximo a su casa. Ciega por el coraje, una terrible ira se apoderó de ella y sintió cómo todo el amor que les tenía se transformaba en odio y los ahogó hasta que los dejó sin vida. Al instante reaccionó y al darse cuenta de lo que había hecho corrió desesperada por el río y se metió hasta que el agua cubrió por completo su cuerpo. Emitió el escalofriante grito y desapareció.
Desde ese momento la Llorona se convirtió en un alma errante que vaga por las calles en busca de sus niños perdidos, lamentándose y gritando su pérdida, de ahí el nombre. Se habla de que la Llorona atrae a los niños que se portan mal, para llevarlos al río como ofrenda para conseguir el perdón. Y a los hombres y mujeres adultas los seduce con su belleza para vengarse de aquel que la traicionó. Pero cuando tratan de quitarle el velo, descubren su rostro pálido y demacrado, con ojos que parecen hurgar en lo más profundo del alma y los atrapa en sus lamentos. Son muchas las personas que a lo largo de los años han asegurado haberla visto o escuchado sus gritos. Su historia sigue aterrando a niños y niñas, pero también a adultos. El origen de la Llorona no está nada claro. Las culturas antiguas creían en seres fantasmales que se aparecían en las orillas de los ríos. Algunos historiadores consideran que en México, la Llorona puede tener sus raíces en la Cihuacóatl, diosa de los mexicas, mitad mujer y mitad serpiente, quien según la leyenda, emerge de las aguas del lago Texcoco para llorar a sus hijos. Y aunque en México la Llorona es una de las figuras más importantes de la cultura popular, son muchos los países que cuentan con una leyenda similar. En Chile se la conoce como la Pucuyén, ánima que se cree que llora eternamente porque le quitaron a su hijo de sus brazos a muy corta edad. A este espectro solo pueden verlo gente cercana a la muerte o personas con habilidades especiales. En Colombia se habla de la Tarumama, el fantasma errante de una mujer que recorre los valles y montañas, cerca de los ríos y lagunas, vestida con una bata negra que la cubre hasta los talones. Su rostro es una calavera aterradora, y en las cuencas de sus ojos giran dos bolas incandescentes. Lleva en sus brazos el cadáver de un bebé y llora lágrimas de sangre. Estos son solo algunos ejemplos. En otros países como Venezuela, Uruguay, Argentina, Panamá, El Salvador, Honduras, España y Costa Rica, también existe la leyenda de la presencia fantasmal de esta joven errante. Tic-Tackers, ¿en vuestro país también se cuenta la historia de la Llorona? ¿Qué otras leyendas populares os gustaría que contáramos? Escribidlo en los comentarios. Existen innumerables leyendas de seres abominables que se ocultan en todo tipo de lugares recónditos, pero ninguna como la del chupacabras, que ha llamado la atención de muchos científicos y todavía hoy ha dejado algunas incógnitas sin resolver. Este ser es descrito como una especie de animal bípedo deforme con púas en la espalda, enormes garras y unos ojos rojos espeluznantes. Aproximadamente mide entre 1,20 y 1,50 metros de altura y tiene unos dientes afilados que utiliza para perforar el cuello de sus víctimas, generalmente ganado y animales domésticos, succionándoles la sangre. Todo empezó a mediados de los años 90, concretamente en 1995, cuando Madeleine Tolentino, de Canóvanas, Puerto Rico, declaró haber visto un ser misterioso semejante a un alienígena pasar frente a su ventana. Después sucedió la tragedia. El ganado empezó a aparecer muerto por toda la zona. Sus cuerpos estaban vacíos de sangre y sin ninguna herida aparente, solamente dos agujeros perfectos con forma de mordedura de vampiro en la zona del cuello. Pastores de los alrededores denunciaban casos insólitos en los que gallinas, cabras y ovejas habían sido atacadas durante la noche. Todos presentaban las marcas en el cuello de unos 2 centímetros de diámetro. Algunas personas declararon haber escuchado ruidos extraños a medianoche, pero la mayoría hablaba de un depredador invisible, que no dejaba rastro. No solo la forma de morir resultaba desconcertante, también llamó la atención la capacidad hipnótica del atacante. Los animales no parecían haber intentado huir, ni tampoco habían emitido ningún tipo de sonido alarmante. Cada vez más vecinos aseguraban haber visto la extraña criatura, y a través de la prensa e internet, el caso se volvió viral. El pánico recorrió la isla y se extendió en otros lugares de Latinoamérica y al sur de Estados Unidos, con nuevos testimonios aterradores que incluían objetos voladores no identificados y criaturas, desde pumas hasta monos grotescos. A principios de los 2000 surgieron nuevos avistamientos. Esta vez la criatura era algo diferente. Tenía la piel pelada con zonas donde era más oscura y gruesa. Y además, se desplazaba a 4 patas. Incluso llegaron a aparecer cuerpos de criaturas siniestras muertas que podían coincidir con la nueva descripción del chupacabras. Ante tanta inquietud, hubo expertos que decidieron investigar el fenómeno con el fin de intentar aportar una teoría razonable o, en el caso de que fuera real, dar con él. Comenzaron analizando los cuerpos de los supuestos chupacabras encontrados que estaban en estado de descomposición avanzado. Todos los cadáveres eran espeluznantes, no se podían identificar con ningún animal, así que decidieron hacer pruebas de ADN. El resultado fue desconcertante. En su mayoría eran cuerpos de perros, coyotes, mapaches e incluso uno era un pescado. Todos ellos afectados por la enfermedad de la escabiosis, sarna sarcóptica causada por ácaros, que los hacía lucir como auténticos monstruos.
Resuelto el misterio de las criaturas, todavía quedaba por esclarecer la extraña forma en la que moría el ganado, la mordedura de vampiro con la que el chupacabras asesinaba a sus víctimas. La explicación aportada era bastante simple. Animales como coyotes suelen atacar en el cuello, hiriendo de modo que producen una hemorragia interna. La sangre se filtra hacia la parte más baja del cuerpo, donde se coagula. Entonces parece que el cuerpo haya sido drenado de sangre. En los más de 200 avistamientos de finales de los 90 en Puerto Rico, se hablaba de una criatura con características distintas. Un ser que caminaba sobre 2 patas y tenía pinchos en la espalda. Para esto, los investigadores argumentan que fue fruto de la imaginación de la gente. En verano de 1995 se estrenó la película de terror alienígena Species en Puerto Rico, donde aparece una criatura similar a las descripciones del chupacabras. Pero los testigos están seguros de lo que vieron y describen una sensación de frío y miedo, como si desde lo profundo del bosque fueran observados por algo. Es cierto que la ciencia ha explicado parte de la leyenda, sin embargo quedan algunos cabos sueltos, como las múltiples captaciones de cámara de criaturas insólitas que hace que muchos continúen debatiendo sobre si el chupacabras existe realmente o no. ¿Vosotros qué pensáis, tic-tackers? Tal vez el único y auténtico chupacabras siga por ahí suelto, agazapado entre las sombras, dispuesto a atacar a su próxima víctima. Alice era una niña joven de ojos verdes y cabello color caramelo. Era dulce e inteligente, pero muy tímida, y nunca había tenido amigos. Por eso a menudo creaba los suyos propios. Amigos imaginarios que nombraba con un número para diferenciarlos. Había uno en particular que destacaba, su primera amiga imaginaria, Zero. Para Alice la vida era triste hasta que Zero llegó. Era su mejor amiga y siempre la protegía. Zero vestía un suéter negro, guantes y calcetines a rayas blancas y negras y unas botas marrones. Alrededor de sus ojos tenía círculos negros. Alice pasaba todo el rato con ella. Sus padres, al verla jugar y hablar sola, se preocuparon y pensaron en buscar ayuda. Un día de verano, Alice se sentó a tomar el sol en su jardín. El sol acariciaba su piel pálida y mientras se acomodaba en la hierba tuvo una extraña sensación. Algo en el fondo de su mente le impulsaba a cruzar hacia el otro lado de la calle. Se dirigió con los pies descalzos hacia la carretera. Al levantar la vista vio como un gran camión blanco venía hacia ella y se quedó paralizada, en estado de shock. Se produjo un chirrido estridente cuando el vehículo giró en otra dirección, esquivándola y cayendo colina abajo, hasta incendiarse. Alice se quedó pálida mirando. Se fijó cómo salía alguien del vehículo arrastrándose desesperadamente y cubierto en sangre carmesí. Y al lado estaba su madre chillando mientras morían calcinados. ¡Mamá! ¡Papá! Gritó, llorando. Fue la última vez que los vio. Tras el accidente fue adoptada por su vecina, la señora Rogers. Era una adicta al alcohol. Alice la detestaba con todas sus fuerzas, pero no tenía a nadie más, ni familia ni amigos. A medida que iba creciendo fue olvidándose de sus amigos imaginarios. Un día en clase, Alice estaba ensimismada dibujando en su cuaderno, cuando la profesora le llamó la atención. Alice, te sugiero que prestes atención en mis clases. No creo que necesites otro Zero. Se sintió confusa. Algo que acababa de decir la profe le molestaba, pero no sabía el qué. Le dieron ganas de vomitar, así que pidió permiso para ir al baño y salió corriendo. Al llegar se lavó la cara con agua fría y cuando levantó la vista para ver su reflejo, se echó hacia atrás asustada. Juraría que había visto a otra persona. Volvió a clase y vio cómo en su cuaderno estaban dibujados unos extraños círculos rojos. Un escalofrío le recorrió el cuerpo. Al salir de clase se encontró con su única amiga Anne, que tenía el pelo rubio corto y los ojos marrones. Hola Alice, bienvenida al País de las Maravillas. Dijo Anne. Hoy no estoy de humor, Anne. Contestó, seria. Vamos, anímate, me tienes aquí para lo que sea. Cuando llegó a casa subió a su cuarto procurando no hacer ruido. Al pasar por la sala de estar contuvo la respiración. Aquí estás, maldita. Gritó la señora Rogers agarrándola del brazo. Su aliento apestaba. Alice chilló. ¿Qué es esto, Dijo, empujándola hacia la cocina donde estaba todo lleno de latas de cerveza y cajas de comida precocinada. Lo siento, no me dio tiempo a limpiar, llegaba tarde a la escuela. No necesito excusas. Que no se repita o te arrepentirás, te lo juro. La arrojó al suelo y se golpeó la cabeza con las baldosas. Alice recogió todo conteniendo su tristeza, rabia y confusión. Al día siguiente tomó otro camino para ir a la escuela, para que nadie la viera. Caminaba por el bosque lleno de nieve con su sudadera negra cubriendo el moratón de su cara. Justo al llegar a la escuela algo la hizo caer. Sintió cómo un grupo de chicos se reía de ella. Su sangre hervía de rabia cada vez más intensamente.
Se levantó y empujó a un chico. Lo tiró al suelo y empezó a golpear su rostro sin parar. ¡Alice, detente! Oyó gritar. ¿Qué te pasa? Solo queremos ayudarte. Ella levantó la vista y vio la expresión de horror de todos, incluida la de su amiga Anne. Miró sus nudillos ensangrentados y la cara destrozada del chico. ¿Qué he hecho? No era mi intención. Pensó ella. Las lágrimas llenaron sus ojos. Se puso de pie y huyó hacia el bosque. Al llegar a casa vendó sus heridas en el baño y observó su reflejo en el espejo. ¿Qué acabo de hacer? ¡Yo no quería! Oh, no, claro que no. Fui yo. Solo deseaba protegerte. Respondió una voz usando su propia boca. Alice se apartó, sorprendida. Era increíble, pero su reflejo acababa de hablar por ella. ¿Quién eres tú? Preguntó, tartamudeando. Soy tu mejor amiga, ¿recuerdas? Su cabeza comenzó a dar vueltas mientras caía al suelo sin fuerzas. La voz estaba dentro de su cabeza repitiendo la misma frase una y otra vez. Soy tu mejor amiga, tu única amiga, Zero. En las siguientes semanas las voces habían cesado, pero Alice empezó a convertirse en una persona distinta, cada vez más irritable y violenta. A menudo sufría ataques repentinos y se reía como una loca. Sentía como si su mente fuera de otra persona. Cuando la señora Rogers se enteró de que la habían expulsado de la escuela, le echó la bronca y la encerró en su habitación. Ella sollozaba, cada vez se sentía más débil, hasta que una noche se desmayó. Cuando se despertó estaba en el suelo, le dolía todo el cuerpo. No había ni rastro de la señora Rogers. Aliviada salió de su cuarto y se fue a la sala de estar. Le llamó la atención una noticia que salía en la televisión donde decían haber encontrado a una mujer decapitada. Decidió prepararse una sopa para cenar, hasta que le vino un olor putrefacto. Un martillo cubierto de sangre estaba tirado en el suelo. Asustada volvió a su habitación. Al entrar vio las paredes cubiertas de círculos dibujados con sangre y en su cama estaba la cabeza sin vida de la señora Rogers. Salió corriendo del cuarto horrorizada, pero tropezó y se cayó por las escaleras hasta llegar al suelo inconsciente. Se despertó de nuevo en una habitación llena de espejos que reflejaban su rostro pálido con los ojos cansados. ¿No estás contenta? Se ha ido y no te molestará nunca más, dijo la misma voz espeluznante. Se dio la vuelta, pero no había nadie más allí. ¿Qué eres? ¿Un demonio? ¡Quiero respuestas! ¿No te acuerdas de mí, Alice? Soy tu mejor amiga. Soy Zero. We are best friends forever. Tuve que encontrar una manera de protegerte. Soy parte de tu conciencia. Así que yo soy tú. Susurró la voz. ¡Eso no es posible! Tuve que matar a tus padres. Querían separarnos, pero aún así me abandonaste. Ahora soy cada vez más fuerte, dijo la voz siniestra. Una rabia incontrolable se apoderó de Alice. Golpeó con sus puños los espejos. No sentía el dolor, no sentía absolutamente nada. ¡Te llevaste todo de mí! ¡No tengo a nadie por tu culpa! Rompió el último espejo y cerró los ojos, cegada por un resplandor blanco. Al abrirlos de nuevo fue al baño para mirarse. Tanto su piel como su cabello estaban completamente blancos. Unos círculos negros rodeaban sus ojos. Empezó a reírse a carcajadas. Alice se había ido y Zero era libre. Casi parezco un esqueleto. Me faltan los dientes, dijo Zero. Agarró unas tijeras afiladas y recortó sus mejillas en una sonrisa de oreja a oreja. La sangre brotaba de las heridas. Cogió una aguja y cosió la carne. Zero detestaba el color rojo, así que metió su dedo índice en lejía y lo dirigió a sus ojos. Cuando recuperó la visión, todos los colores se habían teñido de gris descolorido, negro oscuro y blanco cegador. Sonó el teléfono y Zero contestó imitando la voz de Alice. Era Anne, que la invitaba a su casa porque tenía un regalo para ella. Recogió su martillo y salió por la puerta, impaciente, con una sonrisa de psicópata en el rostro. Cuando Anne le abrió la puerta se sobresaltó. Ahora era un monstruo blanco. Asustada intentó correr, pero Zero enganchó su brazo y la lanzó contra el suelo. Alice, ¿qué estás haciendo? Gritó Anne desconsolada. Alice no va a volver. Era un 0 a la izquierda. Soltó una carcajada. Levantó el pesado martillo y lo estampó contra su cabeza. Con un cuchillo desgarró la piel para extraer los huesos. Uno a uno los fue depositando en el suelo junto al cadáver, formando un esqueleto. Solo le faltaba el cráneo, pero estaba hecho pedazos. Entonces sumergió su mano en el charco de sangre y pintó un círculo donde debería estar la cabeza.
Al lado del cuerpo había una caja con una etiqueta que ponía para Alice. Arrancó la tapa, cogió la bufanda a rayas blancas y negras de su interior y se la puso. Vaya, gracias, Anne. Esto fue divertido. Ahora que no estás, por fin seremos cero, dijo la asesina mientras salía por la puerta y se sumergía en la oscuridad del bosque. Hola TikTokers, bienvenidos a un nuevo miércoles de terror. Esta vez regresamos a Argentina para hablaros del lobizón, una de las criaturas más misteriosas y extrañas de este país, por la que nos habéis preguntado en los comentarios. El hombre lobo es, junto al vampiro, la más famosa de las criaturas sobrenaturales que conocemos. Su figura existe desde hace cientos de años y está presente en numerosas culturas y pueblos de todo el mundo. No se sabe con exactitud cuándo surgieron las primeras leyendas a su alrededor. De hecho, se cree que pueden ser tan antiguas como la humanidad misma, lo que lo hace todavía más terrorífico. Esta criatura está directamente relacionada con la licantropía, la habilidad por la que un ser humano se convierte en lobo. Esta capacidad es adquirida de forma hereditaria de padre a hijo, o bien siendo mordido por otro de su clase. La transformación suele darse en contra de su voluntad, en las medianoches de luna llena. Casi todas las tradiciones coinciden en representarlo como una mezcla entre perro y lobo de gran tamaño. Tiene ojos brillantes, feroces colmillos y grandes orejas, y camina encorvado sobre unas largas patas acabadas en garras. Sus sentidos se agudizan y obtiene una mayor velocidad y fuerza. Cuando se transforma, lo hace con gran dolor y agonía. Los huesos se le alargan y cambian de forma, y a veces puede llegar a rasgar su propia piel. Como resultado, surge una criatura con parte humana y parte lobo, en proporciones variables. El proceso puede llevar varios minutos, por eso suele alejarse y esconderse en los bosques, donde puede permanecer oculto sin ser molestado. Una vez transformado, se dedica a hacer tropelías durante toda la noche. También sale en busca de comida, su preferida es la carroña y los desechos, por eso no es extraño verlo vagando por cementerios o granjas. Aunque algunos rumores afirman que su plato preferido son los bebés recién nacidos, con los que se le hace la boca agua. En todas sus representaciones, el hombre lobo es siempre un varón. En su aspecto humano suele ser flaco, desaliñado, huraño y antipático. Su piel es de un tono amarillento, y es habitual que desprenda un olor desagradable. Se dice que los sábados suele caer enfermo, debido a todas las porquerías que comió el día anterior. Dependiendo del país, esta criatura puede recibir varios nombres: hombre lobo, licántropo o lobizón, como se le conoce en Argentina o Paraguay. A pesar de que comparte muchas características con los relatos europeos, la leyenda de estos países tiene su origen en la mitología guaraní. Esta cuenta la historia de Taú, un espíritu maléfico que se enamoró de una doncella llamada Queraná. Utilizando distintas artimañas la secuestra, ocasionando una profunda tristeza en la tribu de la joven, que lo maldicen. Debido a esta maldición, la pareja fue condenada a parir monstruos. Los 6 primeros nacen de forma prematura y se dedican a saquear y esparcir el terror por el mundo. La leyenda dice que fue el 7º y último hijo de Taú y Queraná quien heredó la capacidad de convertirse en mitad humano y mitad lobo, todos los viernes y martes de luna llena y los días 13 de cada mes. A raíz de esta fábula se ha extendido la creencia de que el 7º hijo varón de cualquier familia se convertirá en lobizón, mientras que si es niña será una bruja. Por ello, hace años era habitual que estos bebés fueran abandonados por sus padres. Para evitarlo, desde el siglo XIX en Argentina y Paraguay, este niño es apadrinado por el presidente del país, creyendo que de esta forma obtiene una protección mágica. También hay quien dice que debe ser bautizado 7 veces en 7 iglesias distintas, como único remedio para detener la maldición. Pero lo que probablemente todos os estaréis preguntando es cómo se puede vencer al lobizón. Algunos creen que se debe utilizar un arma con balas de plata o balas benditas. Otros creen que la única solución es cortarle la cabeza y arrancarle el corazón, para asegurarse de que jamás podrá regresar. Que este mito sea tan antiguo como nuestra propia existencia nos hace pensar si es posible matar a una de estas criaturas. Quizás sus poderes sean tan sobrenaturales que no podamos hacer nada contra ellos. Lo más probable es que deambulen tranquilos por las calles, camuflándose entre nosotros, esperando a que la luna llena se eleve en el cielo para iniciar una nueva noche de cacería.